Bueno, acá estamos para... ¿Querés que hablemos de Salmos y Salmos? ¿Te gusta? Y en realidad, no sé si es querer. ¿Te gusta ese Tenemos tema que hacerlo. o querés que saquemos otro? Tenemos que hacerlo. No, yo creo que esta visita tuya tiene que ver con eso. Bueno. Tiene que ver con esto. Mira, lo que estamos escuchando. La chanza es hoy. Y esto es lo que vinimos viendo, a ver, un poco a través del humor de este programa que viene siendo fantástico. Desde toda la gente que se acerca y desde lo que genera también, ¿no? Que tiene que ver con una manera de caminar la vida desde el lugar de exploración y de experimentar, y no basándonos en las creencias o en los paradigmas que ya tenemos así como modo de repetición. Entonces me parece que está bueno que hablemos de esto. Creo que se trata justamente de eso, de cambiar un poco lo aprendido para reaprender y recordar un poquito más allá de lo que nos enseñaron. Creo que tiene que ver con la visión, no con la mirada, sino con la visión, que es mucho más amplia, una visión más abierta, un poquito más allá de los paradigmas impuestos, de lo que conocemos. Y en realidad se trata de recordar lo que somos, volver a la fuente. ¿Qué te parece si hacemos un breve repaso de lo que es un paradigma, por ejemplo? En realidad creo que... Fuente. Creo que tenemos una estructura muy marcada, venimos con un montón de cosas aprendidas y un paradigma viene a ser algo que uno viene haciendo por una cuestión de repetición. A eso iba que... Sin saber bien el origen, por qué se hace. Mira, Se viene transmitiendo. Justamente hablaba con un pediatra ayer, con Gustavo Liberti, un beso a Gus, que no creo que está durmiendo ya. Nosotros aprendemos cosas que nos enseñan y en realidad nos basamos en eso y estamos totalmente rígidos en una mirada de la profesión, por ejemplo en mi caso, donde nos enseñan que la enfermedad es una enfermedad, ¿sí? Entonces, si la enfermedad es una enfermedad, no tratamos la enfermedad como un ente integral del ser humano, sino como algo externo que se agregó. En realidad, no, hay que potenciar la salud, creo que es al revés de lo que aprendimos. Entonces, y creo que la enfermedad o la patología es algo que el ser humano manifiesta por un montón de cosas internas, no es algo aparte que se agrega. Entonces el paradigma también tiene que ver con eso, con lo que aprendimos nosotros también en la facultad o en el día a día o en nuestros paros, en la sociedad, y romper un poco con eso y ver las cosas al revés de cómo son. ¿Sí? O preguntarse, yo siempre digo que abrirse. Lo bueno es dudar. Hay incluso uno de los principios toltecas que dice eso, ¿no? Dudar, y no a modo de desconfianza por un resquemor, sino dudar para encontrar lo verdadero. Para discernir realmente, yo creo que acá la verdad no la tiene nadie, la verdad es la que uno siente, porque creo que cuando uno lee muchas cosas, lo que te resuena internamente como verdad es lo cierto, aunque nuestra mente muchas veces nos dice que no, la mayoría de las veces nos trunca en eso. Por ejemplo, el otro día hablando con vos, ¿te acordás? No sé si se recordó una charla telefónica que tuvimos, donde la gente, cuando yo digo qué lindo y hablo en positivo y digo un montón de cosas que me gustarían, y bueno, después no sé si las hago, pero cuando digo que no, no lo mantengo, y digo que no y lo mantengo a muerte. ¿Por qué no paramos lo negativo? Si digo que, no sé, sostener el no y hacerme cargo de algo del no, cuando realmente lo que hay que ver es hacer cargo de sí, que tiene que ver con la otra mirada, con la amplitud, ¿no?, de las cosas. Bueno, pero también tiene que ver con esto de, yo percibo que hay mucha culpa a buscar el bienestar propio, porque se ha vinculado justamente por paradigmas erróneos, se ha vinculado el buscar el bienestar con una especie de egoísmo. Y en realidad eso no es real. Si uno no puede estar bien con uno mismo, ningún ámbito donde estemos vamos a estar haciendo bien. ¿Qué pasa, Silvi? La línea es muy finita. Es muy finita.
de cruzar de un lado de la mente o del otro lado. El egoísmo tiene que ver, una cosa tiene que ver con el ego, como leíamos la otra noche, a través de la nota de Germán. El ego a veces tiene que ver con hacerse amigo del ego y no decir, porque yo quiero esto, no me importa. A ver, hay cosas que entendemos mal, o que entendemos como nos conviene. Como nos conviene. El aquí ahora lo entiendo como a mí me conviene, no como... Yo creo que si uno le saca la mente o digamos, la mente es la que está siempre calculando y buscando la parte, digamos, comercial o el negocio, si sirve, si no sirve, si conviene o no conviene. Pero por ejemplo, yo en un discurso, el hecho de decir, bueno, me tengo que amar a mí mismo porque es lo único que importa, pero el amarme a mí mismo significa amar al resto, porque somos todos uno. Exacto. Entonces, el amarme a mí mismo no significa veo mi beneficio y hago lo que yo quiero porque es lo que me pintó hoy. No, lo que me pintó hoy a mí, si lo hago de corazón y realmente para beneficio de todos sirve, pero si lo hago como egoísmo, en realidad estoy parada sobre el ego, no estoy parada en el me amo y por eso actúo desde el corazón hacia la humanidad, hacia la fraternidad, hacia la sociedad en sí, porque si todos somos uno, lo que yo haga para mí y para el resto va a resonar. ¿Sí? Hay una línea muy finita, por eso digo, es muy, sí, muy yo creo difícil. que la clave está en lo que dicen, bueno, hay muchas corrientes, religiones, incluso en muchas que confluyen en lo mismo. Cuando uno se está moviendo desde el amor, desde el corazón, no tiene que ver sino con el sentimiento, ¿no? Sino con el amor, verás. No hay margen para el error, porque por ejemplo, uno puede lograr la empatía, que es sentir lo mismo que está sintiendo el otro, tanto si está bien como si el otro está mal, porque sentimos que nos está afectando de la misma manera. Es decir, un logro de otro, si nos alegra de la misma manera que si el logro fuera nuestro, es porque nosotros estamos sintiéndonos parte. Estamos en sintonía con el amor. Exacto. Entonces, eso es una cuestión de un feedback y eso también nos retroalimenta. Y también si el otro está pasando por una dificultad o un dolor y podemos percibirlo desde el mismo lugar y compadecernos, que significa justamente padecer con el otro, que no significa ir y regodearse en el dolor, sino hacerse carne con el dolor del otro y ver qué podemos yo te digo que aliviar. muchas veces, uno a veces contiene tantas cosas con uno en su propia vida que a veces sumar no problemas, pero sí situaciones ajenas nos pesa. O sea, a lo mejor no hay que sumar situaciones ajenas, porque muchas veces no podemos hacernos cargo de nosotros, menos vamos a hacer, pero sí solidarizarnos con el otro. Un gesto. Yo siempre digo que si hay 50 maneras de decir las cosas y tenés una que lastima y las otras 49 maneras de ser amable, y bueno, busquemos una, que tenga muchas formas de llegar sin lastimar y buscar el momento correcto para decir las cosas, porque por ahí también pasa la compasión y pasa la solidaridad y a veces un abrazo sana. Simplemente eso, simplemente eso. Yo a veces insisto en que tenemos que volver a mirarnos a los ojos, cuestión que es, por miedo se ha dejado de hacer. A mí me gusta, por ejemplo, cuando uno va caminando, sobre todo en las ciudades grandes, donde uno ve mucho tráfico de gente que va y que viene, ¿no? Y trato de ir buscando encontrarme con otras miradas. Y hay mucha gente que se atemoriza de mirar a los ojos. ¿Sabías que dice que los ojos, bueno, siempre se dijo que el ojo era la ventana del alma, ¿no? Hoy, por hoy los chicos, recién nacidos, yo que tengo a mi sobrina de 3 días, tienen los ojos, la mirada más abierta, como que los ojos más grandes donde podés ver el alma, ¿no? Entonces hoy estamos en un momento donde la mentira ya no tiene lugar, no porque no puedas mentirme, sino porque me voy a dar cuenta, pues va a salir de la luz, o sea, no se puede mantener la mentira. Mirar a los ojos significa mirar desde el corazón y mirar desde la verdad. Entonces es muy difícil hoy, porque la sociedad vive con miedo. Vas a las ciudades grandes y la gente, miedo que le roben, miedo que le estafen, miedo que le mientan, miedo. Entonces el miedo hace que uno se retraiga, que deje de mirar a los ojos con su verdad y trate de encerrarse, de encriptarse. Y que el miedo tiene que ver también con el vehículo que utiliza la mente para sentirse más segura, porque es como la mente es la que siente la carencia o el condicionamiento. La mente está condicionada cuando funciona sola y no
digamos, vinculada al corazón. La mente, digamos, logra potenciarse cuando en realidad está sirviendo al corazón, al actuar del sentir. ¿Qué significa pararse en la carencia? Sentir que falta algo, que la carencia significa la que lo que inseguridad. tenemos, claro, lo que tenemos lo podemos perder. El pensar que soy o que valgo por lo que tengo puesto, por el auto que manejo. Entonces el hecho de que me falte me genera carencia. Entonces el hecho de querer mantenerlo también me genera una situación de carencia porque lo tengo pero no estoy segura. O sea, ahí aparece la inseguridad. La carencia es pensar que no somos prósperos. Si yo no pienso que soy próspera, no voy a prosperar. La carencia es una sensación muy negativa, que tiene que ver con la autoestima, desde ahí nace los celos, sentir que la envidia, claro. Desde ahí nacen muchas otras cosas. Yo creo que por esto justamente la antítesis es el amor, porque cuando uno aprende a amarse a sí mismo, esto no significa malcriarse, sino amarse a sí mismo, empieza a darse cuenta, a comprender que somos merecedores de todo eso y de mucho más, porque en realidad somos seres abundantes, somos seres plenos, vivimos desde lo completo, solamente que, bueno, vivir desde el miedo nos hace parar en este lugar, ¿no? de que lo que tenemos, digamos, nos apegamos, nos aferramos por miedo a perderlo, por si un día nos falta. Y lo que no tenemos nos genera nada, claro, lo que no tenemos nos da como ansiedad, y lo mismo pasa con el tiempo pasado y el tiempo que está por venir, también nos da una sensación de inseguridad, porque lo que fue... Bueno, por eso porque entendemos el tiempo lineal ya no existe. El tiempo lineal es hoy, yo puedo viajar al pasado y al futuro. ¿Cómo hago eso? Si yo me peleé con Silvia en la secundaria, creo que nunca. No, nunca. Pero bueno. ¿Sabes por qué? Porque sos muy alta. Era muy buena. Siempre, no, decir la verdad, nunca te prestes conmigo por ser muy buena. Decía, no, con esta no te conviene. Creo que tiene que ver con, si nosotros nos peleamos alguna vez, yo puedo retroceder, pero si me peleé con alguien en algún momento, puedo retroceder hasta ese lugar y ver al otro desde lo que puede hacer en el momento, la condición que tiene y lo mejor que está haciendo, a lo mejor sea pelearme. Y entender eso significa perdonar al otro, viajar al pasado y remover esa situación, porque en realidad es que el tiempo tiene que ver con eso, con las emociones, con la multidimensionalidad, no con el físico. El físico, como dice Cerati, no logré sobrevivir dentro del caparazón. Y ahí está, ahí lo tenemos a Gustavo Cerati. Un vehículo, es algo que nos limita, es lo que nos limita hoy es la pero también del cuerpo. es como lo que posteamos el otro día, que vos también lo posteaste en tu blog, que después lo podemos pasar, el texto que escribió el licenciado Fernán Makarov, un amigo en común, bueno, amigo tuyo que conocí justamente con la entrevista que hicimos, que él decía que es necesario, tampoco podemos despojarnos del ego, porque en realidad es... justamente por ahí pasa. Exacto. Nosotros no podemos vivir sin ego. Porque el ego es el motorcito que nos genera, aparte tiene que ver con la personalidad. Claro, y es lo que aprendimos, es nuestra historia personal. Entonces no podemos de pronto sacar una historia personal de esta encarnación. Vamos a suponer que todos creemos que tenemos muchas encarnaciones, como yo lo creo. Creo que la personalidad tiene que ver con esta encarnación, no con la pasada, porque ni con la que viene. Entonces hacernos cargo de lo que vivimos hoy, de nuestra historia personal. Es como digamos, el disfraz que vinimos a usar en este... Es un reto también, ¿sí? Es un reto. El desaprender todo lo que conocemos, como yo te decía recién. El ver, yo creo que esto de sanos y salvos tiene que ver con el ver potenciar la salud, potenciar... Hay mucha gente que está buscando y creo que no tienen dónde ir a buscar, porque leer solo en tu casa puede ser para que malentiendas algún texto y lo des vuelta a tu beneficio, a tu conveniencia del momento, ¿no? Tiene que ver con el sentimiento. Entonces creo que la cuestión es también unir gente que tenga ganas de recordar lo que somos, bueno, como te decía, de potenciar la salud, de potenciar las cosas que tenemos naturales. Sí, una vuelta a la permacultura, a la huerta que Pablo ha hablado en su momento,
a la resonancia de la Tierra, que también escribimos sobre eso. Al principio, cuando hicimos la entrevista a Boy, que Boy contaba que él está viviendo, eligió vivir, de vivir en Buenos Aires, en Moreno, se fue a vivir a Capilla del Monte y él eligió Quebrada de Luna para vivir. Y él me decía, no tengo señal de celular, y él es un conductor de radio y necesitaría, pero él prefiere, o sea, sabe que organizó su vida de manera tal que desde el momento en que llegó a su casa, prescinde absolutamente del celular hasta volver a su trabajo. Y no pasa nada. Pero está vivo. O sea, y está más vivo, porque él me decía que volver a la fuente, conectarse, por ejemplo el tema del agua también, no tienen agua corriente, entonces tienen que, bueno, buscarle la vuelta a todo. Y ayer incluso también hablamos con Pablo de que estas crisis económicas que vienen, hay mucha gente que la resiste y se queja, y regodeándose en esa muralla de lo negativo, de resistir lo que viene. Y ayer hablamos y yo decía que para mí estas crisis económicas son muy beneficiosas, muy positivas, en el sentido de que nos obligan a volver a lo sencillo, a arreglarnos con menos y a ser más creativos. Muchas veces pasa, pero en lo cotidiano, no sé si te pasa, pero a mí, que uno dice, tenés que ir al súper o tenés que ir al almacén porque no hay nada, no tengo nada en casa para cocinar. Y si en un día no pudiste salir, y vos decís, y algo encontrás y haces, y seguro que hiciste algo riquísimo, claro, como las tortas fritas o como, bueno, cuántas cosas surgen de eso, y haces algo creativo y algo riquísimo, económico, y vos decís, nosotros siempre decimos, ay, queremos vivir del amor y tantas guerras y tantas cosas negativas. No hay que olvidarse que todas las guerras trajeron prosperidad. O sea, la historia de la humanidad en esta 3D necesita ese caos para que vuelva a surgir la luz. Exacto. O sea, sí, hay, yo creo que... Son como los dolores de parto que van a después vienen. Yo creo que es la evolución natural de la Tierra y bueno, también se necesita de esto para romper un poco toda la estructura que tenemos de antemano, ¿no? Los paradigmas que decimos, nos venimos moviéndonos sin saber de repente por qué. Yo quería saber si toda la gente sabe meditar. Hay una película, o sea, por ejemplo, El Cambio, de Wayne Dyer, que es el que vio el libro, y él dice, cuando empieza la película, que hay cosas que nos sirvieron en la mañana de nuestra vida, pero que en el atardecer ya no sirven más, y hay que buscar lo que sirve para el atardecer. Creo que eso es lo que nos está pasando como a nivel de humanidad, y creo que resistir es lo peor que podemos hacer. Cuando yo me resisto es porque no acepto. Y la aceptación tiene que ver con el aceptar que todo es perfecto, que hasta las cosas malas que nos pasan, como la guerra, que yo decía recién, es para un bien, porque creo que es un nivel evolutivo que tenemos. La enfermedad misma viene para avisar algo, o darnos, yo lo comparo con las luces del tablero del auto, que te está indicando... ¿Qué es una fiebre? ¿Qué te está diciendo la fiebre? Un síntoma. La fiebre te está diciendo que en tu interior hay una infección. Esa infección sigue en la garganta. ¿Y qué es lo que no puedo decir? O sea, descifrar, ir más allá de la patología, tiene otro lenguaje. El cuerpo nos avisa. Che, Lau, te ve la garganta, tenés fiebre. Bueno, la fiebre viene por una infección y la infección en la garganta, ¿qué es lo que te estás guardando? O sea, ver qué es lo que nos pasa en nuestro cuerpo, porque en realidad creo que la enfermedad es la manifestación de nuestro interior. Yo después voy a buscar, ahora cuando hagamos un cortecito, voy a buscar algo que tengo grabado que tiene que ver con esto y que tiene mucho que ver con esto de sanos y salvos, que es situarnos en el lugar de observador, lo que quiere decir que nos va a llevar una actitud primero de detenernos, dice una frase muy breve pero que connota mucho, que detenerse es avanzar. Entonces detenernos en esta carrera corriendo los paradigmas que ya no están. Porque detenerse no es parar, ¿no? Detenerse es tomar aire para tener más fuerza para seguir. Y a veces es necesario. Y claro, y observar con responsabilidad qué estamos haciendo, qué paradigmas estamos llevando adelante, qué cosas
digamos, qué cosas estamos cargando en nuestras mochilas y que ya es hora de prescindirlas, porque nos están cargando de un peso innecesario y nos están privando de vivir desde la libertad y desde la esencia que somos. Y entonces ahí sí, ir cobrando, como decía Olga Salgado la semana pasada cuando la entrevistamos, ir caminando digno por la vida, mirando los ojos y con una sonrisa. Es otra vida. O sea, es lo mismo, pero es diferente. Es otro lugar. Y Sanos y Salvos tiene que ver con que, no con teorías, ni con nada que tenga que ver con la lógica, ni la razón. Yo sé que hay mucha gente que no es demasiado esto y no lo entiende. Creo que hay mucha gente también que nos puede estar escuchando que está un poco cerrada a creer todo esto. Creo que cuando uno suelta, se abren las puertas, confiar en uno. La intuición, chicos, la intuición de uno. La intuición de uno, lo que uno siente es, lo que se manifiesta. Y cada uno manifiesta en su exterior lo que está sintiendo y lo que está viendo. Si yo veo pobreza y carencia, se me va a aparecer seguramente. O perderé mi trabajo y veré toda la gente desempleada al lado mío. Si veo tristeza, voy a ver toda la gente con problemas y triste. Ahora, si yo en mi interior